Que el Señor les bendiga, hermanos, todos aquellos que puedan ver este video. Continuamos con el estudio bíblico que hemos estado realizando ya por alguna semana a través de este medio. Queremos, eh, deseo que podamos seguir meditando en la palabra del Señor. Por lo tanto, quiero invitarle a que tengamos un tiempo de oración. Padre, vamos ante su divina presencia, Señor, para alabar y bendecir su nombre, para exaltarle, para glorificar su nombre, Señor. Queremos en esta hora rogarle, Padre, que por misericordia usted extienda su mano sobre nuestras vidas, nos permita poder, Señor, eh, escuchar y meditar en su palabra, Padre, que podamos ser bendecidos por ella en esta hora, bendito Dios, que podamos ser edificados por ella, Señor. Gracias le damos, Señor, por todas las misericordias, por todas las bendiciones, Señor, que usted nos entrega. Ahora, Padre, rogamos su dirección, su bendición. Rogamos, Padre, que usted nos ayude y que este tiempo sea un tiempo de mucha bendición para nuestras vidas. Gracias, bendito Dios, en el nombre de su Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, vamos a comenzar con un repaso a lo que estuvimos viendo la semana pasada. Así que vamos a ir viendo un poco las preguntas que dejamos, que mencionaba la semana pasada, para un poco reforzar o recordar lo que habíamos estado viendo. Recordemos que estuvimos viendo acerca de las bodas de Caná. Y veíamos también que este fue el primer milagro que el Señor Jesús hizo, pero no fue el comienzo del ministerio del Señor Jesús. El ministerio del Señor Jesús tuvo su comienzo más adelante, pero este fue el primer milagro que el Señor Jesucristo hizo y que queda registrado acá en el Evangelio de Juan. Y con respecto a eso, vamos a responder las preguntas que dejamos la semana pasada. Lo primero era: explique cuáles son, a su juicio, los propósitos de este incidente. ¿Cuáles fueron los propósitos de este milagro hecho en la boda de Caná? Bueno, tenemos eh, tres cosas que podríamos mencionar con respecto a eso. Cualquiera de las tres son válidas, las tres o alguna de las tres son válidas. Primero, recordemos que en su encuentro con Natanael, el Señor Jesús ante el asombro de Natanael, por lo que el Señor le dice, que lo había visto desde antes, el Señor le dice: tú te sorprendes con esto, yo te digo que cosas mayores que esta verás. Entonces, nos mostraba y nos llevaba a entender de que el Señor siempre nos va llevando a entender o a ver algo mejor, que no siempre no va en declive nuestra relación con el Señor, sino que en aumento. Entonces, uno de los propósitos era cumplir esto precisamente, lo que el Señor le había dicho: cosas mayores que esta verás, y una de ellas era esto, este milagro. Lo segundo tiene que ver con el propósito de mostrar al Señor como provisión, y tiene que ver con lo que veíamos en este milagro. ¿Cuál fue el milagro? El milagro fue que tomó unas vasijas que estaban destinadas para la purificación de las personas, pero que estaban vacías, simbolizando un poco la condición del pueblo judío, de la santidad, de la purificación espiritual del pueblo judío. El Señor le provee o manda que las sean llenadas con agua. Dijimos que el agua era símbolo del Espíritu Santo, pero para que esa agua o el Espíritu Santo tenga injerencia en la vida de la persona a quien el Señor le provee de su Espíritu, Él tuvo que haber hecho algo. Y Él se derramó fue derramada su sangre en la cruz del Calvario. Y recordemos que en la cena del Señor lo que simboliza la sangre del Señor Jesús es su sangre, es el vino. Y fue en eso en que se convirtió el agua que fue llenada, con la que fueron llenadas estas vasijas.
Entonces nos dice que el Señor proveyó la purificación de la humanidad a través del derramamiento de su sangre, y que eso se cumple en cada uno de nosotros cuando el Espíritu Santo viene a habitar en nuestras vidas. Eso es un simbolismo que podemos ver también en esto. Y lo otro tiene que ver con el propósito de poder ser el que provee, el que guarda, eh, de marcar la importancia de su presencia en nuestras vidas y la ausencia. Si Él no hubiese estado en esa boda hubiese sido un desastre. Gracias a Él, esa boda fue un éxito. ¿Por qué? Porque después, al final, Él fue elogiado por la calidad del vino que se sirvió. Entonces, muestra también la gran bendición que es que el Señor Jesús esté en medio de nuestras vidas. Vamos a pasar también a la segunda pregunta. ¿Por qué dijo Jesús a su madre, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. ¿A qué hora se refería, perdón? Justifique su respuesta. Bueno, recordemos que María, al ver que el vino se estaba acabando, va donde el Señor Jesús se le dice, se está acabando el vino. Entonces, en cierta manera, lo que María se cree que le estaba diciendo es que haz algo, provee, haz algún milagro para que ellos puedan tener vino. Entonces, Jesús le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Esta no es mi hora. Y él se estaba refiriendo básicamente a la hora o el momento de comenzar su ministerio abiertamente. Aunque también nosotros veíamos que también se hace alusión en el Evangelio acerca de la hora, al momento en que el Señor Jesús entrega su vida en la cruz del Calvario. Así que, pero básicamente lo que el Señor le está diciendo, todavía no, no dependo de que alguien me diga cuándo actuar o no. Solo mi Padre me ordena, yo estoy para obedecer la voluntad de mi Padre. Y aún no ha llegado el momento en que yo comience la obra que mi Padre me ha encomendado. Entonces, él está aclarándole a su madre de que él sabe cuándo debe comenzar su ministerio y lo tiene claro. Por eso también es que este milagro pasa casi desapercibido. De hecho, aparte de algunas personas, no muchos supieron del milagro que el Señor había hecho. Tercera pregunta. ¿Qué aprendemos sobre la importancia de la presencia de Jesús en la boda? Lo que mencionaba anteriormente. La boda fue un éxito gracias a la presencia del Señor. Si el Señor no hubiese estado en esa boda hubiese sido un fracaso. ¿Por qué? Porque todos los invitados hubiesen salido renegando o hablando mal del novio, de la familia, porque no habían preveído lo suficiente para atender de la manera correcta a sus invitados. Ellos hubiesen quizás maldecido esa boda porque no habían hecho lo correcto, no habían reunido lo suficiente para poder atender de una manera correcta, entendiendo también la importancia que para los judíos tenía la atención de los invitados. Así que hubiese sido un desastre si el Señor Jesús no hubiese estado ahí. Pregunta 4. Comente las palabras del maestresala. Tú has reservado el buen vino hasta ahora. Y tiene que ver con lo que mencionábamos al comienzo. Con el Señor siempre vamos en aumento. No, el maestresala decía, generalmente en las fiestas las personas sirven el buen vino al comienzo y después, como ya generalmente todos están ebrios, se sirve el peor vino o de una calidad calidad inferior, porque de esa manera simplemente se cumple con la atención a los invitados, pero no se gasta tanto. Entonces siempre se deja lo peor para el final. Y de hecho, Satanás también hace eso. Nos muestra lo mejor al comienzo, pero después experimentamos las consecuencias de nuestra obediencia a él, y eso siempre nos llevan a recibir cosas peores, cosas más malas, cada vez más malas. Pero el Señor no. El Señor, comenzando con nuestra salvación, siempre nuestra relación con Él va en aumento. Y siempre
lo mejor viene después, y después viene lo mejor, hasta que podamos estar un día en la patria celestial, disfrutando de una eternidad. Pregunta 5. ¿Qué importancia tiene que los discípulos vieran su gloria? ¿Que otros profetas de la antigüedad tuvieron una visión de la gloria de Dios antes de empezar su ministerio? Busque la cita. Bueno, ¿qué importancia? Que los discípulos creyeron. Al ver la gloria de Dios, creyeron en el Señor. Dice el pasaje, al finalizar, dice, este principio de señal, el versículo 11 del capítulo 2, hizo Jesús en Cana de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Entonces, el hecho de que hayan visto su gloria les llevó a creer en el Señor Jesús. Y eso es lo que pasó con los discípulos. Eso marca la importancia de este evento. Ahora, ¿qué otros profetas en la antigüedad tuvieron una visión de la gloria de Dios antes de empezar su ministerio? Bueno, tenemos 3 casos puntuales que podemos recordar. Tenemos Moisés, capítulo 1 del libro de Éxodo, cuando tiene esa visión en medio de la zarza de la gloria del Señor. A Isaías, capítulo 6 del libro de Isaías, cuando él en el templo ve esa visión de la gloria de Dios. Ezequiel, también en el capítulo 1 de el libro de Ezequiel, también él tiene esa mirada acerca de la gloria de Dios. Ellos son los que, perdón, Moisés en el capítulo 3 del libro de Éxodo. Ellos son los que tuvieron la posibilidad de ver la gloria de Dios antes de que de comenzaran sus ministerios. Y eso les llevó también a poder creer en el Señor, en Jehová, y poner su fe y su confianza en Él. Eso es, a grandes rasgos, lo que podemos ir recordando un poco de lo que vimos la semana pasada. Esta semana vamos a ir al capítulo 2 de Juan, los versículos 13 al 22, que nos narra acerca de la purificación del templo, que es el comienzo del ministerio abierto del Señor Jesús. Y dice el texto bíblico: estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Bien, este es el evento que marca el comienzo de el ministerio del Señor Jesús. En el versículo 12 nos recordamos que dice que el Señor Jesús estuvo en Capernaum un breve tiempo. Versículo 12 del capítulo 2 dice: después de esto descendieron a Capernaum él, su madre y sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. O sea, estuvo un tiempo corto, y de ahí él se dirige hacia Jerusalén. Y en Jerusalén se estaba en tiempo de celebrarse la Pascua. Y es ahí donde él comienza su ministerio. Ahora, ¿por qué el Señor fue a Jerusalén? Él fue porque en Jerusalén se celebraba la fiesta de la Pascua. Versículo 16 del capítulo 2 nos dice: y dijo a los que vendían palomas: quitad aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. O sea, ¿por qué va a Jerusalén? Porque ahí se celebraba la Pascua, pero también en Jerusalén se estaba produciendo algo que era aberrante. Se estaba
eh, cometiendo un pecado muy grave, y era intervenir la adoración, eh, obstaculizar, degradar la adoración a Jehová y hacerla un mero mercado. Entonces, el Señor se va a Jerusalén porque de ahí él comienza su lucha, por así decirlo, o su ministerio, a través del cual él hace ver la condición degradante en la cual se encuentra la adoración y alabanza al Señor del pueblo de Israel. Él sabía que debía comenzar su ministerio en el templo, y esto por las siguientes razones. Primeramente, porque esto era lo que había anunciado el profeta. Malaquías capítulo 3, versículo 1 nos dice: he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. Y aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. O sea, la promesa, la profecía de Malaquías decía que el Señor iba a enviar a un mensajero que iba a preparar el camino, pues entendemos que es Juan el Bautista, y que el Señor iba a venir súbitamente a su templo, y que es ahí donde se manifestaría en primer lugar. Por eso el Señor debía comenzar su ministerio en el templo. Lo segundo, el mismo profeta Malaquías había anunciado cuál sería la labor que realizaría el Mesías cuando llegara a su templo. Versículos 2 y 3 del capítulo 3 de Malaquías nos dice: ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. El propósito que el Señor iba a traer al manifestarse era limpiar la adoración, el sacerdocio, los hijos de Leví, primeramente, a purificar su labor, su tarea. El propósito que ellos tenían como sacerdote era de llevar al pueblo a la presencia del Señor. Dada la condición degradante en la cual se encontraba, era necesario que el Señor viniera para purificar la adoración a Jehová, para restaurar esa adoración al Señor. Y Él iba a comenzar una obra de limpieza. Y eso desde el templo, que era el lugar donde se adoraba a Jehová, se presentaba adoración y alabanza a su nombre, y que en este momento estaba totalmente degradada. Por lo tanto, Jesús no estaba solo presentando su credencial como el auténtico Mesías al cumplir las profecías que varios siglos antes se habían hecho en cuanto a él, sino que también estaba atacando el problema de la religión judía de su tiempo, en su misma raíz, la condición degradante en la cual estaba la adoración al Señor, la exaltación al nombre de Jehová. La segunda venida, en la que terminará por limpiar todo comercio llevado a cabo en su nombre. En su segunda venida, el Señor purificará completamente a la humanidad, y ahí eliminará toda, toda desvirtuación, todo lo desvirtuado acerca de la adoración al Señor. Recordemos que Apocalipsis nos habla del juicio sobre la gran ramera, y que tiene que ver precisamente con este juicio contra la religión que ha reemplazado la adoración al Señor por un mero negocio, un mero intercambio de cosas a cambio del dinero, en donde el templo no es otra cosa más que un mercado en donde la gente entrega dinero y recibe algún beneficio o alguna, alguna bendición de parte del Señor. Y eso el Señor lo va a venir a juzgar en su momento. Comenzamos. Primer versículo 13
Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Recordemos que la Pascua era una fiesta muy importante para el pueblo judío. Es interesante que el comienzo del ministerio público de Jesús se relaciona con la Pascua. La Pascua era la celebración en donde todo el pueblo recordaba lo que el Señor, lo que Jehová había hecho en Egipto, como a través de ese cordero que fue sacrificado, el pueblo fue librado de la esclavitud. Entonces ellos cada año debían celebrar esta Pascua y presentar su ofrenda de adoración a Jehová, agradeciéndole por lo que él había hecho. Y eso es lo que podemos ver en este pasaje que el Señor va a hacer. Sube a Jerusalén el tiempo en que se celebraba la Pascua para presenciar y ver lo que tendría que haber sido una adoración genuina, pero que no fue otra cosa más que un mero mercado. Por otro lado, el hecho de que la Pascua fuera una de las fiestas nacionales a las que todo israelita estaba obligado a asistir. En Deuteronomio 16:16 dice, 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, en la fiesta solemne de la semana y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Era necesario que cada hombre se presentara delante de Jehová y presentara una ofrenda delante del Señor. Así que por esa razón todos debían viajar a Jerusalén, donde se encontraba el templo, y ahí ofrecer ofrenda de adoración, de gratitud a Jehová por la misericordia que él había hecho en favor de su pueblo. Y dice el versículo 14, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los campistas allí sentados. ¿Y qué encuentra el Señor en el templo? Halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas. Ahora, quiero detenerme un momento acá. Dios había mandado que cada israelita debía ir ante el Señor cada año para celebrar la fiesta de la Pascua, también conocida como en la de los panes sin levadura, y que no debía presentarse con las manos vacías, según lo que acabamos de leer en Deuteronomio 16:16. Entonces, ahí, cada persona de los diferentes lugares debía llevar un sacrificio a Jehová, cordero, paloma o un becerro. Pero ¿qué pasaba? Que recorrer grandes distancias con un animal no era cómodo para la gente. Entonces, tenían la opción de comprar el animal llegando al templo. Ahí cerca del templo, comprar el animal para poder ofrecerlo, que era algo cómodo para no tener que recorrer los grandes caminatas con animales, sino hacerlo llegando a Jerusalén y ahí comprar el animal y ofrecerlo. Bueno, los sacerdotes hicieron de esto un monopolio. ¿Por qué? Porque el animal que debía ser ofrecido debía ser un animal que estuviese limpio, puro, sin ninguna falla. O sea, los sacerdotes tenían que supervisar que el animal fuera apto para ser presentado. Entonces, ¿qué hacían ellos? Ellos vendían los animales y esos animales, podríamos decir, estaban certificados para ser ofrecidos. Las personas podían llevar su animal o podían comprar animales fuera del templo, pero corrían el riesgo de que los sacerdotes se lo rechazaran por no considerarlos aptos para ser ofrecidos. Entonces, obviamente que los sacerdotes hicieron de esto un monopolio. Si compraban los animales dentro del templo, ellos se aseguraban de que esos animales eran aptos para ser ofrecidos en sacrificio. Así que los sacerdotes obtenían ganancias de la ofrenda, y como obviamente Jerusalén se llenaba de gente en ese tiempo, las ventas eran muy grandes, de tal manera que para ellos era muy beneficioso económicamente el celebrar esta fiesta. Eso
era lo primero. Lo segundo tiene que ver con que cuando, eh, donde ellos hacían este mercado. Este mercado ellos lo instalaron en el lugar donde estaba ubicado el patio de los gentiles. Ahora, en ese lugar era el único lugar donde los gentiles podían entrar al templo. En ninguna otra parte podían entrar. Era un lugar que estaba preparado específicamente para que los gentiles pudiesen entrar ahí. Entonces, ellos tenían la opción de que en ese lugar poder escuchar la palabra de Jehová, la enseñanza de Jehová. Y los sacerdotes estaban cerrándole esa puerta al instalar el mercado en ese lugar y impidiendo de que la palabra de Jehová llegara a los gentiles, rompiendo así o pervirtiendo así el propósito a través del cual el Señor había enviado a su pueblo Israel o lo había escogido, y era para dar testimonio a las demás naciones. Pues si en ese lugar los gentiles no podían escuchar porque era un mercado donde todos estaban gritando, donde todos estaban haciendo negocio, se cerraba la única puerta que ellos tenían para alcanzar o escuchar el mensaje de la palabra de Jehová. Así que eso era el escenario en el cual eh, se encontró el Señor Jesús cuando llegó al templo. ¿Qué concepto tenía de Dios cuando, con el fin de conseguir un beneficio para ellos mismos, no le importaba llenar su templo con malos olores e inmundicias? ¿Qué impresión recibió Jesús cuando entró a la casa de su padre y se encontró que la habían convertido en un mercado donde ganaderos y peregrinos discutían acaloradamente acerca de los precios de los animales? ¿Cuál era el concepto de Dios que ellos tenían cuando habían desvirtuado una fiesta que era en gratitud a Jehová, en adoración a Jehová, y la habían transformado en un mero negocio? ¿Qué impresión se lleva Jehová, el Señor Jesús, cuando llega y encuentra el templo desvirtuado, convertido en un mero mercado donde todos discutían los precios, todos vociferaban de un lado a otro, el lugar donde tendría que haberse desarrollado la adoración a Jehová, donde debía presentarse la ofrenda a Jehová, estaba transformado en un mercado? Pero aún había algo todavía más grave. El lugar dentro del templo donde habían colocado este mercado era lo que se conocía como el patio de los gentiles. Isaías 56:7 dice: yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Era ahí donde los pueblos podían ir a escuchar, a ese lugar, pero esa puerta se les había sido cerrada. Y los cambistas estaban también ahí sentados, dice el versículo 13. Estaban, 14, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Junto a los vendedores de ganado estaban también los cambistas con sus mesas cubiertas de monedas. Ellos eran los encargados de dar a los fieles las monedas judías emitidas en el templo a cambio de la extranjera. Imagínense, las personas venían de diferentes lugares. Estamos hablando de los judíos que venían de diferentes lugares, no solo desde Israel, sino de otros lugares, de otras naciones. Entonces, traían diferentes monedas que ellos ocupaban en los lugares donde vivían. Entonces, los sacerdotes, había solo un tipo de monedas, que eran las monedas judías, las que ellos aceptaban, para que pudieran comprar los animales que se estaban vendiendo. Entonces, los judíos que venían y querían presentar un sacrificio no podían comprar con su moneda, tenían que cambiarlas por monedas judías. Y los cambistas recibían estas monedas judías, perdón, esta moneda extranjera, y las cambiaban por monedas judías. Pero en la transacción ellos también ganaban un porcentaje. Y eso
les daba ganancia a ellos, pero hacía que la adoración de los judíos fuese cada vez más cara. Nuevamente vemos que el escenario es un escenario de mero negocio, como lo podemos ver hoy en día con las diferentes religiones, en donde, y no solo las religiones, sino incluso hay iglesias que se definen, denominan cristianas, que también han hecho un negocio de la adoración a Jehová. Haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos. Dice versículo 15, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y se esparció la moneda de los cambistas, y volcó las mesas. Ciertamente que no pudo haber hecho. ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué el Señor hizo eso? La cuerda que él haya hecho no podía haber sido una cuerda tan fuerte, tan grande, como para poder enfrentar a todos los sacerdotes, toda la gente que estaba ahí. Pero dice que él hizo esa cuerda y empezó a echar a los animales de vuelta a las mesas. ¿Por qué lo hizo? Podemos decir que esto se trata de un acto simbólico que tiene un significado muy especial. Él lo que estaba haciendo era mostrar el rechazo de parte de Jehová hacia la adoración del pueblo y mostrar que el propósito que él tenía al venir a este mundo era la purificación, la limpieza del ser humano, restaurar la adoración a Jehová, restaurar la relación del hombre con el Señor, con Jehová. Por un lado, era un acto mesiánico de carácter público que servía para demostrar su autoridad sobre el templo. Él era el templo de Dios, pero nos muestra también que reprobaba cualquier conducta irreverente en la casa de Dios y que no dudaría en mostrar su indignación contra quienes degradan las cosas santas. Él da él se descubre como el enviado, como el Mesías, mostrando que él había venido a cumplir la profecía acerca del Mesías. Y no solo eso, sino que él había venido a rebelarse contra todo aquello que estaba desvirtuado, contra todo aquello que estaba ensuciado y que había apartado al pueblo de Dios, de Jehová, precisamente, de aquel que le había llamado. Dice, versículo 16, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Notamos la apreciación que tanto Jesús como los judíos tenían del templo. Para Jesús era su casa, la casa de Dios, la casa de adoración, la casa de su Padre. Para él era el lugar donde el hombre, el ser humano, se encontraba con Jehová, se encontraba con el Señor. Era la casa en donde debían guardarse el respeto, la adoración que Jehová se merecía. En cambio, para los sacerdotes, los que eran encargados de llevar al pueblo delante de la presencia del Señor, los que estaban a cargo de enseñar al pueblo de la voluntad del Señor, el templo era simplemente un mercado. Por supuesto, siempre había un resto fiel de israelitas que hacía un uso digno del templo y sus ritos, y esos eran los que eran víctimas, por así decirlo, en esto. Ellos querían presentar una ofrenda grata al Señor, querían presentar una adoración grata al Señor, pero se veían obstaculizados por los sacerdotes y por toda esta burocracia que ellos habían hecho para que el pueblo pudiese llegar a Jehová. Lo que tendría que haber sido una ofrenda, algo fácil, algo sencillo, se haya transformado en algo
que era obstaculizado por por el mal actuar de los sacerdotes, que ellos consideraban y simplemente miraban esto como un negocio. Por eso el Señor, cuando habla de Él como el buen pastor, Él dice que no es como los asalariados, sino que Él es el buen pastor, el que está dispuesto a dar su vida por las ovejas, y no como el asalariado que lo único que busca es el salario, es la ganancia económica. Pero lo que prevalecía en aquellos días era la actitud de los sacerdotes que se habían adueñado del templo y lo administraban para su propio prestigio y lucro, convirtiéndolo en una cueva de ladrones. Lucas 19:46 nos dice, diciéndole, escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Ladrones porque le estaban robando al Señor. Estaban robando la adoración a Jehová. Le estaban adorando la ofrenda que el Señor debía recibir. Y en esta condición el sistema de sacrificio que Dios había establecido en el Antiguo Testamento y que ellos practicaban había quedado carente de significado. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 17, nos recuerda también esto. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Eso mismo estaba aconteciendo en este tiempo. Los sacerdotes estaban menospreciando la ofrenda de Jehová, menospreciando la adoración, lo que era algo que había sido establecido por Jehová para que el pueblo mostrara su gratitud, su adoración, obediencia a Jehová. Ellos la habían transformado y le habían quitado todo propósito y ya simplemente era una, una ceremonia que ya no tenía el significado que originalmente tendría que haber tenido. En vista de todo esto, el Señor les mandó que quitaran todo aquello de allí. ¿Por qué? Porque no tenía sentido todo lo que estaban haciendo. No tenía sentido todo lo que estaban realizando. No servía de nada. Era simplemente algo vano. No tenía ningún fruto. No iba a tener ninguna injerencia. Era simplemente una ceremonia que no estaba cumpliendo el propósito. Así que el Señor le dice, saquen todo esto de acá, porque esto de acá no sirve. Versículo 17, entonces acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. La actitud de Jesús trajo a la memoria de los discípulos una antigua porción de un salmo, el Salmo 69, versículo 9, porque me consumió el celo de tu casa y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Los discípulos recordaron estas palabras cuando vieron todo esto. Recordaron cómo el salmista expresaba su sentir, su tristeza por la condición en la cual estaba la casa del Señor. Y el Señor experimentaba este mismo celo. Versículo 18, y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Es curioso que no había habido ninguna reacción anterior cuando el Señor Jesús hizo esta correa y empezó a dar vueltas las mesas y hacer todo lo que hizo, los pilló quizás mal parados, los dejó impactados, no pudieron reaccionar hasta que el Señor les habla y ellos reaccionan. Y su reacción es la siguiente. Si tú eres el Mesías, si tú tienes una autoridad, haz alguna señal. Seguramente ellos esperaban un milagro o algo que respaldara la autoridad del Señor Jesús. Entonces, sin embargo, ellos se reponen y le piden esta señal. Y la señal, en Juan capítulo 2, versículo 23, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Después de este acontecimiento, el Señor Jesús hace muchas señales, pero ellos no estaban pidiendo señal para creer, a diferencia de
de los discípulos que vieron la gloria de Dios a través del milagro que hizo en Caná de Galilea y creyeron en él. El Señor hizo muchos milagros, pero sin embargo, si usted sigue leyendo la narración bíblica, se va a dar cuenta que ellos van a seguir eh, haciendo, yendo en contra del Señor. No lo aceptaron, no creyeron en él, a pesar de que el Señor hizo después muchas señales. Entonces no le estaban pidiendo señales para creer en él, simplemente lo estaban desafiando. Su problema era el mismo que de muchos en la actualidad. Lo que le falta no son evidencias, sino disposición para creer. En Malaquías capítulo 3, los versículos 1 al 3, como leímos anteriormente, y aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros, y aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Él estaba cumpliéndose la promesa, la profecía, y los sacerdotes y los judíos pedían señal, pero ellos no estaban dispuestos a creer. Al igual que hoy en día muchas personas piden señales, piden que se les demuestre, piden que Dios se les revele, les muestre, les demuestre que Él existe, que tiene poder, que tiene el control. Pero en cierta manera, aunque el Señor hiciera las señales que ellos piden, no creerían, porque no tienen esa disposición. Y de hecho, ni siquiera necesitan mayor argumento, hay suficientes argumentos de parte de la ciencia y en varios sentidos que demuestran tanto la existencia de Dios como la autoridad de Dios, pero sin embargo el ser humano no quiere creer, está cegado a la realidad, a la verdad. Y hoy en día pasa lo mismo que pasaba con los sacerdotes, que sin importar las señales que se hagan, ellos no van a creer. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví. Los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrendas en justicia. Versículo 19. Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor menciona esto? El Señor ya iba a hacer varias señales para mostrar su poder, pero había otra señal y esa es la que Él le menciona como respuesta en este versículo. Ahora, ¿qué quería decir Jesús con destruir ese templo? ¿A qué judío se le podía pasar por la mente la idea de destruir su glorioso templo? ¿Y cómo podía un hombre reedificar un templo de esas características tan solo 3 días? Para entender esto, para entender esta exclamación, nosotros tenemos que recordar lo que el apóstol Juan dice en su primer capítulo, al comienzo. Y los primeros versículos de este evangelio, del capítulo 1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ahora, ¿cuál es la implicancia de ese versículo? Está diciendo que el Señor Jesús es Dios. Entonces, debemos entender de que el Dios Todopoderoso, eterno, se ha encarnado. ¿Qué significa eso? Ha, eh, ha tomado una forma de hombre. No podemos decir que está toda la magnitud, la eternidad de Dios en esa contenido en ese cuerpo. Pero sí que ese cuerpo contiene a Dios. Dios está habitando en ese cuerpo. Y ese cuerpo es su templo. Entonces, Jesús está refiriéndose a su templo, a su cuerpo, que es el lugar
donde está contenido Dios. No, no totalmente, pero sí ese cuerpo contiene todo lo que contiene es Dios, pero no todo Dios está contenido en ese cuerpo. Entonces, él se está refiriendo a su cuerpo como el templo. Y él dice, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Obviamente que ellos no entendieron cómo refiriéndose al templo de Jerusalén. Y ellos, obviamente que dijeron, ¿quién va a poder destruir este templo? ¿Quién va a poder, o quién pensaría en destruir ese templo? Era el orgullo de los judíos. ¿Quién lo iba a pensar en destruir? ¿Y cómo podría un hombre reedificar un templo de esas características en tan solo 3 días, siendo que le llevaban 40 y tantos años reconstruyéndolo? Entonces, eran cosas que ellos no entendieron lo que el Señor les estaba diciendo. Ellos no pudieron comprender lo que el Señor les estaba diciendo. En Hechos capítulo 3, versículos 14 al 18. Mas vosotros negasteis al santo, al justo, y pedisteis que se os diese un homicida. Matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermano, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vosotros, vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por la boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Y eso era lo que el Señor estaba diciendo, anunciando su padecimiento. El cuerpo, el templo al cual se estaba haciendo referencia era su cuerpo, que iba a ser destruido, molido, pero que al tercer día iba a ser restaurado. Los discípulos que tampoco entendieron lo que Jesús dijo, después de su muerte y resurrección recordaron estas palabras y creyeron en él. Juan capítulo 2, versículo 22 nos dice, por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Ahora, para ellos fue, al igual que para todas las personas, fue un poco difícil de entender lo que Jesús acababa de decir. Pero cuando Jesús murió, después que resucitó, ellos comprendieron lo que el Señor había dicho en esta respuesta que le había dado a los judíos, a los sacerdotes que estaban ahí. Así que el propósito de expresarse de esta manera, un tanto enigmática, era el mismo que tenía cuando usaba las parábolas, hacer una distinción entre los que creían en él y los incrédulos. Marcos capítulo 4, versículos 11 y 12 nos dice, y le dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Entonces, el Señor les habla en una manera enigmática, como lo hacía con las parábolas. ¿Por qué? Porque las parábolas estaban hechas para que aquellos que creían en Él las entendieran, pero los incrédulos seguían en su ignorancia, en su desconocimiento. Y de esa misma manera el Señor habló, y de esa misma manera también se fue recibida por los sacerdotes, ignorando totalmente lo que significaba, a qué se refería, y los discípulos entendiendo lo que el Señor estaba diciendo. ¿En qué consistía la señal que Jesús les iba a dar y por la que evidenciaría su autoridad sobre el templo? En el versículo 14 del capítulo 1 de Juan, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Concluyendo, podemos decir que en respuesta a la petición que los judíos hicieron a Jesús
para que les diera una señal. Él les señaló a la cruz y a la resurrección, como ya lo habíamos mencionado anteriormente. ¿Cuál fue la respuesta a esta señal? En Juan 2:22, por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. La respuesta a esta señal es la fe, creer en Él. La respuesta que cada ser humano tiene cuando se ve enfrentado a esta señal, cuando Dios se revela, el Señor Jesús se revela a través de esta señal al corazón del ser humano, es que el ser humano cree en Él y cree en su palabra. Marcos 14:58. Nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Para aquellos que no entienden. Estas son simplemente palabras que tienen un significado literal, pero que es incomprensible, como los sacerdotes, que usaron estas palabras que el Señor había dicho para acusarle, no entendiendo precisamente correctamente lo que significaba, y de hecho, al usarlos para acusarle, estaban precisamente cumpliendo lo que el Señor había anunciado. Recordemos que los sacerdotes le están acusando de que Él había dicho que iba a destruir el templo y lo iba a reedificar, pero su propósito era que el Señor Jesús fuese crucificado. Pues a través de eso ellos estaban cumpliendo lo que la profecía del Señor había dicho. Su templo, el cuerpo, será destruido. Destruyanlo. Y yo lo levantaré al tercer día. Marcos 15:29. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza diciendo, va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas. Para los incrédulos, estas palabras son objeto o un instrumento de burla. Los mismos que lo habían escuchado, habían usado estas palabras para acusarle, ahora se burlaban del Señor cuando Él estaba colgado en la cruz. Se burlaban de Él por lo que Él había dicho, sin saber que estaban precisamente dando cumplimiento a esas palabras. Y eso es lo que podemos meditar en este pasaje, que es pues, el primer encuentro del Señor Jesús con los sacerdotes y con la realidad del pueblo de Israel. Ahora vamos a dejar algunas preguntas que vamos a tratar de responder la próxima semana, pero la idea es que durante este tiempo usted pueda meditar en estas preguntas. ¿Por qué el Señor comenzó su ministerio público en el templo? Razona su respuesta. Ya lo estuvimos viendo un poco al comienzo. ¿Por qué eligió Jesús la fiesta de la Pascua para comenzar su ministerio en el templo? También lo vimos al comienzo un poco. ¿Por qué había bueyes, ovejas, palomas y personas que cambiaban monedas en el templo? Explique su respuesta. ¿Por qué hizo Jesús un azote de cuerdas y echó a todos del templo? ¿Qué señales mostró Jesús para acreditar su autoridad? Bien, eso es lo que vamos a estar respondiendo la próxima semana. Si Dios nos dispone de otra cosa, nos estaremos viendo el próximo miércoles. Que el Señor les bendiga y nos ayude en este tiempo también. Muchas bendiciones, hermano.